Hola, estamos acá en el Centro Neumanista y hoy día vamos a hablar de qué es el Shiatsu, de qué trata y qué trastornos o enfermedades trabajas. Entonces, bueno, esa es la Constanza, ella está trabajando aquí en el centro como terapeuta de masaje shiatsu. Y, bueno, ¿puedes explicar un poco primero como qué es el shiatsu y cómo empezaste con eso? Sí, bueno, yo empecé a estudiar por datos en una escuela de Argentina que se llama Valerie Gaila, que ella es como la maestra que trajo el Shiatsu acá a Latinoamérica. Partió en Argentina y luego un profesor mío, que es el Álvaro Leiva, trajo como el Shiatsu acá a Valparaíso y Santiago. Así que yo me metí a esa escuela, estudié 2 años y ahí aprendí las técnicas de la rama que se llama Shiatsu Zen. Y el Shiatsu significa presión, bueno, Chi significa como Chi, Atsu significa presión con los dedos. Entonces es como que vas por el cuerpo apretando puntos específicos y así se va trabajando. Y eso, ¿cierto? Conectado con la medicina china en cierta manera, ¿no? Sí, tiene bases de medicina china, que son los meridianos, los 12 meridianos más conocidos. Y bueno, esos 12 meridianos también tienen puntos específicos y se trabaja también con 2 tipos de diagnósticos. Diagnóstico de Hara, que es la parte que está debajo del ombligo, 4 dedos debajo del ombligo, y la parte superior de la espalda, que también esas son 2 formas que se trabajan en Shiatsu. Y bueno, escuché como un poco sobre la historia de Shiatsu, no conozco tanto, pero es algo muy interesante, ¿no? Como Sí. Históricamente. Sí, históricamente es muy interesante. Bueno, viene muy a la par más o menos y yo creo que es mucho más antiguo que la medicina tradicional china porque, bueno, primero se les enseñaba mucho, estaba enfocado como a los ciegos, porque los ciegos, Sí. bueno, obviamente desarrollan más el tema como de la conexión y del tacto. Entonces era como un trabajo que ellos podían hacer, que era muy beneficioso para otras personas y para ellos mismos también, y una posibilidad también para poder desarrollarse en sociedad. Entonces desde ahí viene como esa base. Y después, bueno, hay una historia muy bonita de que hablan de un monje que su mamá estaba muy enferma y obviamente como estaban muy aislados, él empezó solamente con contacto y con empezar bueno, más o menos como la intuición y a descubrir como qué dolencias tenía su madre y empezó así como, bueno, a hacerle ciertos masajes de apretar ciertos puntos, de amacados que se llaman algunos, estiramientos también. Y ahí empezó a descubrir cosas, empezó a sentir y empezó a hacerle este tratamiento a la mamá y se empezó a dar cuenta de que bajaba mucho las dolencias, de que su madre, bueno, se sentía mucho mejor después de recibir este tipo de terapia. Y sí, bueno, el Shiatsu es una terapia corporal japonesa, de ahí viene, y tiene, bueno, como hubo mucho intercambio cultural en un momento entre Japón y China, ahí ellos, los japoneses, integraron la medicina tradicional china. Ya. ¿Y hay varias escuelas de Shiatsu o es en todo unido? Sí, hay muchas escuelas de Shiatsu. El Shiatsu partió primero bueno, obviamente en Japón, de ahí su raíz, de ahí viene, pero hay muchos maestros, pero hay un maestro que es la línea que nuestra escuela o que mucha gente sigue acá en Occidente, que se llama Masunaga. Masunaga es de Japón, él aprendió esta técnica y estudió en Estados Unidos, si no me equivoco, empezó a impartir esta terapia. Pero él estudiaba psicología en Tokio. Entonces como una práctica que va creciendo con el tiempo, no es como algo antiguo que tiene que estar siempre lo mismo. Sí, va creciendo con el tiempo. Yeah. Y lo que él descubrió y que se diferencia, porque está como el Shiatsu, que tiene su raíz como de principios muy básicos, que son depresiones
más de la intuición y del tacto. Y ya esta rama, que es el Chatsu Zen, mezcla un poco como la psicología y como los trastornos de la gente que vive un poco más acá en Occidente, que igual somos culturas diferentes, tenemos formas de movernos, el cuerpo, todo es diferente. Entonces también es como una manera de comprender cómo la mente y el cuerpo están interconectados y como la fuente diferente de las enfermedades, ¿cierto? Como no es solamente físico ni tampoco solamente emocional, como los dos se están comunicando y hay que tratar los dos, ¿cierto? Sí, hay que tratar los dos. Entonces lo que él hizo fue como juntar esta técnica que, claro, netamente es corporal, pero también empezó a tratar trastornos psicológicos. Entonces eso es como enriqueció mucho más el Chatsu y también mucho más preciso y conciso, porque también ya no solo, o sea, obviamente la base esencial del Chatsu es la intuición, pero también tiene que ser sistematizado, tiene que haber una técnica, tiene que haber un estudio atrás. Y ahí, claro, empezó a trabajar con los 12 meridianos básicos. Después hay otra parte que eso es como mucho más complejo, que se llama los meridianos extendidos. Y ahí también empezó a integrar la filosofía también de los 5 elementos, que también se trabaja mucho en medicina china. Entonces, en base como a estos 5 elementos, que son agua, fuego, tierra, madera y metal, uno puede como... bueno, todos tenemos como integrados estos 5 elementos. Es algo simbólico, ¿cierto? Que explica otra cosa. Es algo simbólico que explica un poco cómo está nuestro cuerpo internamente y cuáles son los desequilibrios que hay que tratar, porque al final lo que el Chatsu hace, que de una forma así muy básica de explicarlo, es como que el cuerpo es una máquina, que no solamente es una máquina funcional, sino también emocional y psicológica, y que hay que darle atención. Entonces lo que hace el Chatsu es como un formateo de alguna forma de esta máquina, es como dejar el cuerpo en equilibrio, en su estado natural. Y por eso también se sale muy relajado de la terapia y bueno, se llega a ese estado como meditativo también, o sea, de conectarse sí. Y eso es lo interesante, que muchas veces las personas sin ni siquiera saber de meditación o de haberlo experimentado, sin ellos darse cuenta, toman la terapia y saliendo de ella se dan cuenta de que pudieron entrar un poco a conocer ese estado. Como entiendo, es un proceso natural que, como por mi propia experiencia, ¿no? Que si uno empieza a ser más consciente en su cuerpo y su mente y todo, que somos como seres humanos, como primer paso, como por lo menos ya tener un poco de conciencia, naturalmente empezamos en otro proceso de crecimiento como seres humanos y a veces solamente como faltamos un toque y a veces también las enfermedades son como un momento para empezar en otro camino, como si lo tomo en un sentido positivo. El Shiatsu, como, ¿qué tipo de cosas puede tratar? ¿Como ciertas cosas o ciertas cosas más que otras? Sí, por ejemplo hay cosas como, no sé, la depresión, insomnio, que son cosas que igual son frecuentes ahora en este sistema actual en el que vivimos. También fibromialgia, problemas a la cervical, como que trabaja mucho con lo físico también, como problemas de lesiones, problemas digestivos también. Problemas digestivos también, problemas, no sé, de tensión en la mandíbula. En verdad trabaja muchas cosas, pero en específico como lo que yo más noto que claro, es como eso, o sea, no trabaja en enfermedades como tan así, o de repente, no sé, hay lesiones que la tiene que tratar un kinesiólogo o otro especialista, porque son más pero fuertes, ayuda en el proceso. Pero sí ayuda en el proceso y sí muchas veces, a veces si no es tan grave la lesión, solamente necesita un tratamiento de Chatsu y no necesita quizás... Y también puede ayudar, por ejemplo, en cuestiones conectadas con los nervios, ¿cierto? Insomnia, cosas emocionales, migraña y sí, todas las cosas que están emocionales o como de
de tensiones acumuladas en el Sí. cuerpo y cosas de estas, ¿no? Sí. Trabaja mucho también con la emocionalidad, con la Con psicología. metabolismo. Sí, el metabolismo y también lo que es súper bueno, que yo lo recomiendo también porque lo que hace el shiatsu es que sube tu sistema inmune y te mantiene en un estado, por decirlo, en un estado como de tranquilidad contigo mismo y con tu cuerpo, pero también de empezar a conocerte de alguna forma. Y te mantiene en un estado como parejo, de alguna como para que no estés tan propenso a la enfermedad y si te viene la enfermedad, que no venga de una manera tan grave. Entonces, Sí. es Es una como terapia... ayudar al sistema Sí. inmuno como a hacer su trabajo. Hacer su trabajo, sí. Y es una terapia totalmente preventiva. O sea, súper buena tomarla antes Ya, de y no esperar. Ya puede tomarlo simplemente para sentirse mejor, conocer un poco de cómo funciona su cuerpo y si siente un poco débil o así como... Pero antes de volverse tan profundamente enfermo, ¿no? Sí, o sea, claro, igual el desafío es como, atender la enfermedad cuando ya está. Ya, sí. Pero también es súper bueno no tomar las terapias cuando las necesitamos solamente cuando nos sentimos mal, sino como tema preventivo y también de que se recomienda, y de hecho muchos como muchos estudiantes o muchos profesores que ya llevan años y que tienen mucha experiencia recomiendan tomar esta terapia siempre, o sea, ojalá el shiatsu se recomienda incluso, claro, es paradójico, a algunos les causa risa, pero se recomienda mucho cuando la gente se siente bien. Y así. No, No, eso se hace mucho en Asia, en China, así como tenéis ese día, ¿no? Sí. Como es que hay que cuidar del salud siempre antes de que se siente enferma. Sí. Como no es que solamente tomas infusiones cuando se enferma, eso No. tomas todo el tiempo para mantener el salud, Sí. como la comida, lo mismo. Para mantener y también poder estar mejor preparado ante cualquier desequilibrio o enfermedad. Sí, para que no como esperas hasta que el cuerpo se colapse. Y también conocer, como también hay distintas áreas, por ejemplo, hay gente que las enfermedades siempre les ataca, no sé, en la cabeza, hay gente que les ataca en el sistema respiratorio, hay gente que, no sé, el sistema digestivo, entonces eso también es un paso súper grande. Como cierto, cada persona, como por genética o por su constitución, como tiene una otra debilidad que tenemos que cuidar, ¿no? Sí. Ya, interesante. Entonces, bueno, Constanza está aquí en el Centro Neumonista y si quiere conocer más de shiatsu o si quiere tomar una terapia con ella o probarlo una vez, así que puede buscar en nuestra página de Facebook o de Instagram, también tenemos una página web y así puede estar en contacto con ella para probar lo que es el shiatsu. Y aquí nuestros precios son bien asequibles para todos, somos un centro sin fines de lucro y centro comunitario. Sí, así que están súper invitados. Sí, eso, están súper invitados. Hay otros terapeutas también, hay talleres, actividades que se están haciendo. Y yo les recomiendo igual que tomen esta terapia porque es de verdad una experiencia muy buena y que cambia mucho, que cambia tu vida de repente también, como hábitos, muchas cosas. Así que